Dicen que en las montañas más oscuras de la República Dominicana se encuentra una mujer con los talones hacia adelante y los pies hacia atrás, que cuando la miras te hipnotiza y que muchos hombres que la siguieron jamás regresaron. Pero, ¿qué hay detrás de la ciguapa? ¿Es un mito para asustar o esconde algo mucho más oscuro entre nosotros? Primero, pongamos un poco de contexto. ¿Quién es la ciguapa y de dónde se origina esta leyenda? La ciguapa es una leyenda folclórica dominicana que ha pasado de generación en generación como un relato oscuro y tenebroso, que muchas madres lo utilizaron para evitar que sus hijos salieran a la oscuridad de la noche. Según la leyenda, la ciguapa es una mujer desnuda con el pelo largo, que muchos la describen con un tono de piel oscuro, azulado o inclusive dorado, con la característica principal de que tiene los pies al revés. La ciguapa emite alaridos o titeos de la perdiz, es decir, un pájaro endémico de la isla, también conocido científicamente como Collinius virginianus hispaniolae, mejor conocido como Cuyaya la perdiz. Según esta leyenda, la ciguapa sale en la oscuridad de la noche, apareciéndose en los bordes de los ríos o en los acantilados, con el propósito de embrujar a los hombres con sus sonidos para dejarlos desorientados en el medio de la nada y desaparecer. Como sabrán muchos de ustedes, las leyendas nacen con una mezcla de realidad, imaginación, miedo, fe, y la ciguapa no es la excepción. Aquí veremos algunos de los orígenes de donde se pudo haber sacado esta leyenda. 1. Miedo. Este origen explica cómo muchas madres dominicanas le inculcaban el miedo a lo desconocido y a lo que nunca han visto, muy parecido con la leyenda del cuco, también conocido en otros países como el coco, que a través de las generaciones le fueron añadiendo más detalles a la historia y es lo que conocemos hoy en día. 2. Taínos. Muchos científicos afirman que la ciguapa proviene de los mitos del pueblo taíno. Se asocia mucho como una descendiente de Itibia Caubaba, que Itibia Caubaba, también conocido como la Gran Madre, el mito relata que murió dando a luz a 4 hijos. Entre estos 4 hijos se les conocen como los gemelos taínos. Relata que su descendencia dio origen a muchos elementos del mundo, como por ejemplo los ríos y los bosques. También a la ciguapa la asocian mucho con las naborias mágicas, que son seres femeninos encargados de cuidar los bosques y los ríos, que es donde se parece mucho a la ciguapa, que éstas servían a deidades mayores como la diosa Tabey, que para ponerle un poco de contexto, la diosa Tabey representa los ríos, los lagos, las lluvias y el parto, es decir, la creación de vida, que deberíamos hablar un poco más sobre eso en otro video. 3. Colonización. Aquí cuentan que la llegada de la colonización de los españoles, los taínos como método de escape engañaron a estos utilizando las huellas en los pies al revés. 4. Influencias o mitos africanos y europeos. Aquí explican que tal vez las ciguapas vienen de mitos europeos como las sirenas, que embrujaban a los hombres con sus cantos, que es algo muy similar a lo que pasa con la ciguapa, o influencias africanas como el titeo de la perdiz, que estos sonidos se encuentran mucho en los rituales de los africanos. Hay varios testimonios que afirman haber visto a la ciguapa, pero siempre va de boca en boca y normalmente se dan estos relatos en lugares más rurales del país. En un artículo encontré un testimonio de la ciguapa que dice así: antes teníamos problemas porque se robaba las gallinas, pero una noche la descubrimos yo y mi amigo Juan. Cuando nos vio salió corriendo. El relato de la ciguapa es tan popular que se ha llegado a mencionar en libros, como por ejemplo La ciguapa, el pícaro y la dama, que tiene varios autores, pero en específico el relato lo cuenta Francisco Javier Angulo Guridi, también conocido como Javier Angulo Guridi. También tenemos otro libro que lo menciona a la ciguapa, que se llama Indios, apuntes históricos y leyendas de 1935 del escritor Juan Bosch, un escritor dominicano muy famoso. Debería hablar de eso en otro video, que el libro relata una historia narrativa de los originarios de la isla, es decir, los taínos y sus mitos.
La ciguapa es una leyenda que ha dado de qué hablar durante generaciones. En mi opinión es muy similar a otras historias de Latinoamérica, como por ejemplo La Llorona de México, Mujeres del Monte de Cuba y Puerto Rico, La Solloza y la Patasola de Venezuela y Colombia. Todas tienen el mismo modo operandi, que son mujeres hermosas que atraen a los hombres. Cada una de las historias tiene su particularidad, de eso hablaremos también en otro video. Pero ¿por qué estas historias asocian a la mujer con deseo y peligro? Es algo que siempre me he preguntado. Tal vez lo veremos en otro video.